Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, bienvenida otro día más a este canal de Reprograma tu Vida en el que compartimos pues, contenido de diferente índole, experiencias, conocimientos personales y bueno, pues un montón de cosas que nos han servido en nuestro crecimiento y, como no, para ser un poquito más felices cada día y tener ese bienestar interior y esa paz y bueno, controlar nuestras emociones, mejores pensamientos, etcétera. Vamos a empezar hoy a hablar, o vamos a hablar de un tema que me apasiona, que son los miedos. Para mí existen dos emociones que las generan todas, o dos factores que generan todas las emociones, que son o bien el amor o bien el miedo. A partir del amor vamos a generar emociones, sentimientos y pensamientos de expansión positivos, y a partir del miedo todo lo contrario. Pero bueno, vamos a ver también cómo el miedo pues es una herramienta que también nos puede servir. Toda emoción, todo pensamiento y todo sentimiento utilizado de la manera correcta nos puede servir para seguir creciendo y seguir mejorando. Así que sin más, vamos a empezar a compartir la presentación que tenemos para hoy, que la tenemos por aquí. Un segundito. Vale, se ve bien. Perfecto. Y vamos a hablar de los grandes miedos de la humanidad. ¿Estos grandes miedos cuáles son? Bueno, pues ahora vamos a ver cuáles son. Vamos a ver también cómo se manifiestan y cómo vamos a poder manejarlos, podría así decirlo. Si quiero empezar con una frase, ¿vale? Que es que detrás de cada decisión que no tomas, de cada sueño, hay un miedo oculto. Siempre que queremos hacer algo o tenemos alguna decisión importante, puede que nos veamos frenados o frenadas por el miedo. Hoy vamos a sacarlos a la luz. Vamos a sacar a la luz esos miedos para que no te sigan gobernando. Un segundito que se me ha colado por aquí una cosa. Vale, pues empezamos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver primero cuáles son los 5 grandes miedos, o cuáles son para mí los 5 grandes miedos universales, aunque puede haber más. Cómo nos afectan en nuestra vida diaria y cómo vamos a superar estos miedos. En primer lugar, vamos a hablar de los 5 grandes miedos. Uno de los más importantes es el miedo al rechazo. ¿Cómo se manifiesta el miedo al rechazo? ¿O cómo nos afecta? Pues tenemos miedo a no ser nosotros mismos. Tenemos miedo a decir lo que pensamos, lo que sentimos, porque muchas veces pensamos que eso nos va a hacer vulnerables. Si nosotros decimos lo que pensamos, lo que sentimos, es como que te hace ser un poco más débil, ¿no? Entonces intentamos evitarlo por el miedo al que dirán. Os he puesto aquí también un ejemplo para que quede más claro. Y ese, si imagínate que quieres lanzar un proyecto o alguna idea, o simplemente en tu trabajo tienes alguna idea de algún proyecto que se puede implementar, y no lo dices por el miedo al que dirán, por miedo a que a los demás no les parezca bien, y eso te deje a ti en mal lugar. El miedo al rechazo, por supuesto, también influye mucho en las relaciones personales. Muchas veces pertenecemos a grupos sociales o queremos pertenecer a determinados grupos, aunque no estemos totalmente de acuerdo con lo que ellos predican. Incluso hay gente que puede pertenecer a una religión, e incluso, por supuesto, como no, si ya no vamos a otro extremo, a otro tipo de grupos sociales más perjudiciales, que simplemente por no sentirse solos o solas, pues se adaptan, ¿no? Se adaptan y dejan de ser ellos mismos o ellas mismas. También pasa mucho con las redes sociales. Tenemos mucho miedo al rechazo. ¿Qué hacemos en redes sociales? Mostramos una cara que no es la nuestra realmente. ¿Para qué? Para ser aceptados, ser aceptadas. Hola, buenas tardes en el chat. Perdonad, chicos, que no os había visto. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes, José. Bueno, pues luego lo veis. Ya sabéis que queda grabado todos los directos para que lo veáis cuando queráis. Pues vamos a continuar con el miedo a abandono, a la soledad. ¿Este miedo cómo nos afecta? Nos va a generar una dependencia emocional. Por supuesto, nos da miedo quedarnos solos. E incluso también puede llevarnos a un apego tóxico. Ahora vamos a explicar cada una de estas cosas. Un ejemplo, pues aguantar relaciones que no funcionan por no estar solo. Esta dependencia emocional va muchas veces en función de que dependemos de lo que piensan los demás, sienten los demás, y dependemos para sentirnos bien de los demás. Eso es como se manifiesta el miedo a la soledad, miedo al abandono. Es más o menos perjudicial para nosotros estar en una relación que no nos hace sentir del todo bien, pero como dependemos emocionalmente para estar bien de otras personas y no sabemos hacerlo por nosotros o nosotras mismas, pues dependemos de otros. Por supuesto, miedo a no quedarnos solos va a llevar a los apegos tóxicos. ¿Qué quiere decir un apego tóxico? Que aunque tu relación sea tóxica para ti, te esté perjudicando, simplemente no lo vas a ver. No vas a ver que estarías mejor solo o sola. Como tienes tanto miedo a quedarte solo o sola,
prefieres esa toxicidad, prefieres estar mal, pero eliminas el miedo a estar solo. Tienes otro tipo de emociones, pero el miedo se elimina. Hay que tener mucho cuidado con los miedos porque son emociones muy, muy, muy potentes. Vamos a seguir con el miedo al fracaso. ¿Cómo nos afecta? Pues a no emprender nuevos cambios, a no emprender nuevos retos en nuestras vidas, no arriesgar en nada, no salir nunca de la zona de confort. Al final tenemos tanto miedo a fracasar, ya no con los demás, aquí sería algo más interno, más con nosotros mismos, más a cometer el error. ¿Por qué viene este miedo? ¿Por qué este miedo es tan potente? Porque nos han inculcado que equivocarse está mal, que equivocarse conlleva un castigo. Por lo tanto, si yo me equivoco, me tengo que castigar. ¿Cómo me voy a castigar a mí mismo? Pues simplemente con un estado emocional, con unos pensamientos y con unos sentimientos negativos. Pero para fracasar, o bueno, mejor dicho, para prosperar, hay que fracasar. Eso sí, hay que elegir cómo fracasar. Fracasar rápido y barato. Si consigues eso, tus fracasos serán únicamente trampolines. Trampolines que te enseñarán cómo no tienes que hacerlo para seguir mejorando, para seguir optimizando tu camino, seguir optimizando tus recursos. Un ejemplo, pues personas que tienen sueños postergados porque dicen, bueno, pues no sé si va a funcionar o no, pues a lo mejor quería emprender este propósito, quería montar mi negocio de hostelería o mi negocio de pastelería, que es algo que me encanta, pero como tengo miedo a que fracase, pues no lo hago. Y al final pasa el tiempo y lo dejas ahí, aunque sea tu sueño, por ese miedo al fracaso, ¿no? Miedo a fallarte a ti mismo, a ti misma. Vamos a ir con los últimos miedos. Tenemos el miedo a la muerte, a lo desconocido. Claro, como no, ¿verdad? Este miedo a la muerte nos ha llevado o ha llevado a la humanidad a generar multitud de religiones y multitud de teorías sobre qué pasa después, qué hay después. Ahora la ciencia y sobre todo la física cuántica pues está demostrando o está haciendo pruebas o teorías sobre que somos energía. Y como la energía no ocupa lugar, no ocupa espacio físico, pues quiere decir que cuando nosotros pasemos a otro estado o dejamos este estado físico, esa energía irá a algún sitio. Nadie sabe exactamente dónde va, pero al fin y al cabo, si nosotros somos energía, porque por ejemplo, los pensamientos son energía. Si no, es muy sencillo de entender esto. Imagínate que durante tu vida vas almacenando un montón de pensamientos. Igual que si almacenaras libros o folios u hojas de un cuaderno. Pues si esas hojas, esos folios ocuparan espacio, pues tu cerebro tendría que ser cada vez más grande y no es así, ¿verdad? Y cada vez tenemos más conocimiento, porque se almacena en forma de energía y la energía no ocupa espacio físico. Por eso se dice que nosotros somos más que el físico, porque somos energía. Pero bueno, vamos a ver cómo afecta este miedo, que me enrollo ya en el plano un poco más espiritual y me descentro del miedo que estamos viendo ahora mismo, ¿vale? ¿Cómo afecta? Pues tenemos ansiedad existencial, ¿no? No sabemos qué hacemos aquí, para qué hemos venido, qué hay después, que da igual lo que haga porque no hay nada más allá. Tenemos necesidad de controlar y al final vivimos en piloto automático. Es mejor dejar de sobrepensar y darle vueltas a ese tema y al final nos dejamos llevar por el día a día, por el minuto a minuto, nos dejamos llevar por cosas externas y preferimos no mirar hacia adentro, ni siquiera plantearnos, ¿no?, esa pregunta de qué pasa después. El ejemplo que os pongo aquí pues es vivir con constante ansiedad, es como, claro, tengo miedo a qué va a pasar y al final lo extrapolo a todo. Tengo miedo a qué va a pasar mañana, no sé qué va a suceder, como que no nos sabes manejar la incertidumbre. Y al final, ¿qué es la vida? No es ni más que eso, es una incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar mañana. Vamos a dedicarnos a vivir el presente y lo que tenga que venir mañana pues será lo mejor que tenga que pasar y, aunque no sea bueno en ese momento, pues será parte de nuestro camino de aprendizaje. De todo se puede sacar el lado positivo. Y por último vamos a hablar del miedo a no ser suficiente, a no tener valor. Va relacionado con los otros, pero en este caso, ¿cómo va a afectar? Pues nos va a generar baja autoestima, va a hacer que nos autosaboteemos y vamos a necesitar la validación externa. Cuando nosotros tenemos baja autoestima, nuestro ego no está tranquilo, necesita constantemente esa aprobación por parte de los demás, pues vamos a estar en un estado de constante comparación, como os he puesto aquí en el ejemplo. Tenemos miedo a hablar en público porque, claro, no nos queremos suficiente, no tenemos ese valor o no nos damos nosotros el valor y cómo nos vamos a exponer ante otros.
Si tuviéramos la certeza de que sí, de que nos van a dar una buena valoración, efectivamente, claro que lo haríamos, pero como tenemos ese miedo, pues nos frena a exponernos delante de los demás. Este es un miedo creo que bastante común, no es tan limitante porque limitan algunas cosas más concretas, pero este creo que es un miedo que tenemos o que hemos tenido muchos y muchas de nosotros y nosotras. Muy bien, ahora vamos a ver cómo nos afectan en la vida diaria, ¿no? Ya hemos visto ejemplos aquí, pero vamos a hablar un poquito más de cómo nos afecta y cómo se relacionan con las otras emociones, ¿no? Para mí el miedo también es una emoción, pero el miedo genera diferentes estados o diferentes emociones también, como puede ser la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad no es ni más ni menos que miedo al futuro. Cuando tenemos un futuro incierto que no conocemos, se genera ansiedad. Si nosotros tuviéramos la certeza de que si yo doy este paso va a pasar esta otra cosa, no tendríamos ansiedad, no tendríamos ese miedo a la incertidumbre. Y ese miedo a la incertidumbre surge por lo desconocido. La culpa. Claro, también tenemos mucha culpa. La culpa afecta en tanto en cuanto al miedo al fracaso, ¿verdad? Si fracasamos, nos echamos la culpa, si cometemos algún error, pues nos va a afectar mucho en ese aspecto también todos esos miedos que tenemos. Nos da inseguridad, por supuesto, estamos muy inseguros porque no nos valoramos, no nos creemos suficientes, pensamos que necesitamos valoración externa constantemente, con lo cual la única forma de tener o de superar o de paliar esos miedos es con la validación de los demás. Y luego también la ira. La ira es brutal cómo afecta a los miedos. Pero la ira puede ser un buen catalizador del miedo. Vamos a explicar esto porque es interesante. Muchas veces tenemos miedo a algo y cuando es algo que realmente tenemos que superar, que tenemos que afrontar, aparece la ira. La ira es una emoción que libera muchísima energía y esa energía es la que nos va a ayudar, la que nos va a proporcionar ese valor para poder superar el miedo. Así que si aparece la ira hay que preguntarse por qué. Es probable que, bien dirigida, pueda ayudarnos a superar un miedo bastante potente que tengamos. Y luego influye también mucho en nuestras decisiones que hemos puesto aquí. Por supuesto, en pareja, como no, decisiones de pareja. Si no estás seguro de ti mismo, si no estás seguro de ti misma, si no quieres estar solo o sola, vas a generar relaciones que no van a ser del todo funcionales. Vas a tener relaciones disfuncionales que pues, van a afectar tanto a ti, en primer lugar, como por supuesto, por consecuencia, por ende, a la otra persona, y vuestras relaciones no van a ser todo lo buenas que deberían ser. También relaciones de familiares. Con las relaciones familiares también pasa mucho, ¿no? Tienes miedo a lo mejor a enfrentarte a tus padres, a decirles cómo te sientes, a decirles a lo mejor lo que quieres hacer, ¿no? Cuando eres más joven, por no defraudarles, ¿no? No quieres defraudar a tus padres, a otras personas, y no quieres decirles algunas cosas es por ese miedo, ¿no? Porque necesitas esa validación externa. También nos afecta en la salud. Pues fijaros, ¿no? La depresión y la ansiedad al final son miedos. Como hemos dicho antes, ansiedad, miedo al futuro, depresión, miedo al pasado. Tienes miedo a cosas que sucedieron en el pasado que se vuelvan a pasar en el futuro. Te anclas en el pasado, tienes mucho miedo a todo eso y te genera una enfermedad. Luego a partir de la ansiedad y la depresión pues pueden degenerar en otras muchas enfermedades, perdón. En el dinero, pues fijaros también, ¿no? ¿Cuántas personas les hubiera gustado emprender o tienen alguna idea de negocio o tienen algún propósito y simplemente por el miedo, por no salir de la zona de confort, por no confiar en ellos mismos o en ellas mismas, se quedan donde están y no donan ese paso, ¿no? Y al final, pues el dinero también influye mucho el miedo. Miedo a perder el dinero. ¿Cuántas veces o cuánta gente invierte sin miedo? Todo el mundo que invierte con miedo. Empiezas a hacer tus primeras inversiones y por miedo puedes perderlo porque no dejas fuera el factor emocional. Pues el miedo influye también en muchísimas formas en cómo vamos a gestionar el dinero también. El miedo a perderlo, miedo a no tener, miedo a la escasez, miedo a no tener para comer, ¿no? Todo eso nos va a generar muchísimo miedo y que el dinero no fluya de la manera que tendría que fluir. Muy bien, pues ya que hemos visto primero cuáles son los miedos, cómo nos afectan nuestra vida diaria, ahora vamos a hablar un poco de lo que es realmente importante, lo interesante, ¿no? Es cómo vamos a superar estos miedos, cómo vamos a poder canalizarlos y cómo vamos a poder afrontarlos para que no nos limiten tanto. Lo primero que tenemos que hacer es, como en todo, es subir el nivel de conciencia, tener un reconocimiento consciente de estos miedos. No se puede cambiar lo que no se ve. Si nosotros no sabemos que tenemos miedo, no lo reconocemos, no vamos a poder superarlo. Eso sí, hay que observarlos sin juzgarlos.
siempre desde un punto de vista de aprendizaje. ¿Tengo un miedo? Sí, tengo miedo a hacer esto. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿De dónde viene? Que sería el segundo paso, ¿no? Cuestionar ese miedo. ¿De dónde me viene este miedo? A lo mejor no es tuyo. A lo mejor es un miedo aprendido o inculcado por tu familia, por la escuela, por el entorno, por las noticias. Puede que tengamos miedo a lo mejor a una enfermedad que realmente pues es muy poco probable que nos afecte, ¿no? Pero como se encargan constantemente de meternos miedos y meternos noticias negativas y pensamientos negativos, emociones negativas, pues al final nos lo acabamos creyendo. Y también hay que preguntarse de qué me protege. Puede ser que sea un miedo que te esté protegiendo realmente. El miedo lo que hace es prepararte o protegerte ante una situación potencialmente amenazante o peligrosa. Pero, ¿qué pasa? Que hay situaciones peligrosas y amenazantes que a día de hoy no tienen tanto sentido, no son racionales. Nuestros miedos, nuestras emociones son muy antiguas y el mundo ha evolucionado de una manera tan rápida que a nuestro cerebro no le ha dado tiempo a adaptarse. Eso lo tenemos que hacer nosotros de manera consciente. Por ejemplo, nosotros en España no podemos tener miedo racional de ir a un bosque porque puede haber animales que nos puedan matar. En España no hay animales potencialmente peligrosos o venenosos que nos puedan matar. Ya sea arañas, reptiles, cualquier tipo de insecto, es muy raro. Pues yo particularmente tengo, ahora un poquito menos, no estoy trabajando, pero tengo fobia a las arañas. ¿Y qué probabilidades hay de que yo sufra una lesión grave o mi vida esté en riesgo por una araña? Pues no lo sé. Creo que ninguno, o muy poco, pero es un miedo que tengo instalado que es irracional. Por lo tanto, tengo que reconocerlo. Bien, tengo miedo a las arañas, lo cuestiono, pero este miedo es mío, es aprendido, o sea, he tenido una mala experiencia con arañas o simplemente me han dicho que tenga que tenerlo. Vale, lo tengo. ¿Y de qué me protege? Bueno, pues voy a hacer lo posible para que ese miedo no me limite tanto, ¿no? Voy a intentar afrontarlo. Y poco a poco, de verdad que os digo que bueno, intentando no, lo estoy manejando y cada vez me da menos miedo las arañas. Muy bien, el siguiente paso, aceptar y sentir el miedo. ¿Cómo podemos aceptar y sentir? Pues siempre que queramos indagar un poquito nosotros mismos, recomiendo lo mismo, respirar. La respiración consciente, y hay diferentes técnicas para sentir la emoción sin reprimirla ni huir. Podemos hacer técnicas de respiración. Esas técnicas de respiración podemos hacer una introspección. ¿Cómo? Haciéndonos preguntas. Podemos preguntarnos, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Vale, a ver, ¿cómo me afecta este miedo? ¿Por qué aparece? ¿Para qué aparece? Vale, pues lo acepto que tengo miedo, a este en particular, pero tengo que transformarlo, que es el siguiente paso. Vamos a transformar ese miedo en un motor. Vamos a usar ese miedo como una señal. Puede ser que si esto te da miedo, o bien, efectivamente, lo tengas que tener para protegerte, o quizás justo ahí donde está lo que necesitas aprender, detrás de ese miedo. Detrás de cada obstáculo, detrás de cada piedra, es donde se encuentra, ¿no? la flor, la planta, donde se encuentra lo extraordinario. Si todos, diéramos esos pasos, o si todos fuéramos muy valientes, todos tendríamos super éxito, todos tendríamos lo que quisiéramos y todos estaríamos en el lugar que queremos estar. Pero ¿por qué solo lo consiguen unos pocos? Porque son capaces de gestionar su estado interno, gestionar esos miedos y superarlos. Así que hay que usar el miedo como una señal. Y muchas veces, como he dicho antes, surgirán otras emociones, como puede ser la ira, que nos va a ayudar con esto, nos va a ayudar a superar esos miedos. Muy bien, pues ya hemos terminado por hoy. Eso es lo que quería ver con vosotros, cómo funcionan los miedos o los grandes miedos universales, o 5 de ellos. Hay más, como os digo, pero bueno, por no extendernos mucho, pues también lo podemos investigar por cada uno por vuestra cuenta si os interesa este tema. Y si queréis que hablemos otro día más en profundidad de los miedos y cómo superarlos o incluso hacer alguna práctica, pues nada, me lo ponéis por comentarios y también en la comunidad si queréis y hacemos algún directo de ese tema. Ya por terminar, os quería dejar aquí una frasecita y es que el miedo no se elimina, los miedos se atraviesan. Para superar un miedo hay que atravesarlo, hay que ir directamente hacia él. Y no esperes a tener miedo para avanzar. O sea, perdón, no esperes a no tener miedo para avanzar. Da el paso a pesar del miedo. Hay una frase que no es mía, que es, el miedo está ahí, pero a pesar de tener miedo, hazlo. Con o sin miedo, tienes que hacerlo.
Y nada más, daros por supuesto las gracias por estar aquí otra semanita más, gracias por estar en este canal y espero veros la semana que viene. En principio, bueno, os comunico que en verano vamos a seguir normal, vamos a seguir con los directos semanales, excepto creo que en julio una semana que cogeré vacaciones, pero bueno, yo os informaré por la comunidad. Y bueno, si queréis uniros a la comunidad, tenéis por ahí en la descripción del vídeo los enlaces tanto a redes sociales como a la comunidad de WhatsApp. Nada más, os mando un saludo muy fuerte y nada, un abrazote y que tengáis una feliz semana. Chao, chao.